Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, esconde una verdad mucho más perturbadora. Te han contado la historia del diablo, el adversario supremo, la oscuridad encarnada, pero, ¿y si te dijera que en los pasillos más silenciosos y custodiados del Vaticano, el verdadero temor no era la sombra del demonio, sino el resplandor de una perfección tan inmensa, tan ajena a nuestra comprensión, que podría ser nuestra mayor amenaza? Durante siglos, la figura del diablo ha sido el epítome del terror, el adversario supremo, la encarnación de la depravación que acecha en las sombras, buscando corromper el alma humana. Hemos crecido con imágenes de demonios astutos y tentadores, de un infierno ardiente y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, con el príncipe de las tinieblas como el gran villano. La Iglesia, con su inmensa maquinaria doctrinal y su vasto legado teológico, ha dedicado innumerables recursos a la demonología, a la protección contra las artimañas del maligno, exorcismos, rituales, oraciones, catequesis, todo diseñado para blindar a los fieles de la influencia de aquel que se rebeló contra la voluntad divina. Pero, ¿y si te dijera que, en lo más recóndito de sus archivos, en las mentes de sus más sabios teólogos, y en los temores más profundos de sus más altos jerarcas, existía una preocupación aún mayor, un miedo que supera con creces al que inspiraba el mismísimo Lucifer? Imagínate por un momento la magnificencia de los ángeles. Se nos enseña que son seres de luz, mensajeros divinos, protectores celestiales con alas resplandecientes y una pureza inmaculada, querubines, serafines, arcángeles, cada uno con su jerarquía, su función, su belleza etérea. Son los ejércitos de Dios, los ejecutores de su voluntad, los guardianes de los cielos y de los hombres. Se les describe como perfectos, incorruptibles, poseedores de una sabiduría que trasciende la comprensión humana y de un poder que podría pulverizar montañas con un solo pensamiento. Se les invoca en oraciones, se les pide protección, se les venera como intermediarios entre lo terrenal y lo divino. Su imagen es la de la bondad absoluta, la lealtad inquebrantable y el amor puro. ¿Cómo, entonces, podrían inspirar un temor tan profundo, una inquietud tan arraigada que superara la propia aversión al diablo? La respuesta yace en la propia naturaleza de su perfección. El diablo, con toda su malevolencia, es conocido, es predecible en su impredecibilidad. Sus motivaciones son claras: destrucción, orgullo, envidia, rebelión. Es el opuesto polar de Dios, y por lo tanto, su esencia es la negación, el caos. Se le combate con la fe, con la virtud, con la moral. Pero los ángeles, ellos son la encarnación del orden, de la obediencia, de la voluntad divina. ¿Qué ocurre cuando esa perfección se tuerce? ¿Qué sucede cuando un ser que es pura luz y obediencia incondicional, con un poder inimaginable, decide, por razones que escapan a nuestra comprensión mortal, actuar fuera de los designios celestiales? Estamos hablando de algo mucho más sutil, mucho más insidioso. El diablo es la oscuridad que se opone a la luz. Pero un ángel, incluso uno caído, sigue siendo luz, aunque torcida, y una luz torcida puede ser mucho más cegadora, mucho más engañosa que la oscuridad más profunda. La historia de la teología y las escrituras, si se leen con la lente adecuada, sugieren que el miedo del Vaticano no era a la fuerza bruta del maligno, sino a la sutileza de una corrupción celestial, una perfección que, al desalinearse, podría desencadenar consecuencias de una magnitud que ningún demonio podría igualar. Porque, ¿quién podría oponerse a un ser de luz que actúa con la autoridad y el poder que solo un mensajero de Dios posee, incluso si sus intenciones ya no son las divinas? Este es solo el comienzo de una historia que te revelará por qué el resplandor de los ángeles podía, en ciertos círculos, ser mucho más aterrador que la sombra del propio diablo. ¿Estás listo para adentrarte más en este misterio? El temor a lo desconocido es universal, pero el miedo a lo conocido que se vuelve irreconocible es mucho más insidioso. Piénsalo así: el diablo es un enemigo declarado, sus métodos son la tentación, la mentira, la corrupción. Es la antítesis de todo lo sagrado. Pero, ¿qué ocurre con un ser que fue creado en la pureza, que poseyó la más excelsa de las perfecciones, y que, aún así, se desvió? No hablamos de la caída de Lucifer. Esa historia ya la conocemos, la del orgullo que lo precipitó al abismo. No, la verdadera inquietud, la que hacía temblar los cimientos del Vaticano en sus momentos más introspectivos, era la posibilidad de que otros ángeles, o incluso categorías enteras de ellos, pudieran, por designios que nunca podríamos comprender, apartarse del camino. Imagina un ser de luz inmaculada,
un custodio de la voluntad divina, que en un instante se convierte en algo diferente, no malvado en el sentido demoníaco, sino con una agenda propia, con una perfección que, al no estar alineada con la de Dios, se vuelve una amenaza mucho más compleja. Piensa en los Grigori, los vigilantes de los que hablan algunos textos apócrifos y que resuenan en ciertos susurros teológicos. No son demonios, no son los secuaces del diablo, son ángeles, o fueron ángeles, enviados a la tierra para una misión específica. ¿Y qué hicieron? Se enamoraron de las hijas de los hombres, les enseñaron secretos prohibidos, como la metalurgia o la hechicería, y engendraron una raza de gigantes, los Nefilim. Su transgresión no fue la rebeldía satánica, sino una desviación de su propósito divino por una pasión terrenal. Lo más escalofriante de esto no es la maldad, sino la imperfección de la perfección. La idea de que seres tan excelsos pudieran ser seducidos o desviados no por el odio a Dios, sino por otras motivaciones, es mucho más perturbadora, porque si un ángel, con toda su gloria y su sabiduría, puede errar, ¿qué esperanza hay para la humanidad? Y si sus errores son impulsados por una lógica que escapa a nuestra comprensión, ¿cómo podrían ser combatidos? Un demonio se combate con el bien. ¿Cómo se combate a un ángel que cree que sus acciones, por desviadas que parezcan, son una forma superior de bien o un camino hacia un conocimiento más elevado? Es en este punto donde la historia se vuelve realmente inquietante. Hay legados, rumores transmitidos de generación en generación dentro de los círculos más cerrados del Vaticano, que sugieren la existencia de archivos clasificados, de textos prohibidos que no tratan sobre la lucha contra el diablo, sino sobre la contención de incidentes angélicos. No estoy hablando de rebeliones espectaculares, sino de sutiles interferencias, de momentos en los que la perfección celestial pareció operar con una lógica que desafiaba la comprensión humana y, peor aún, la voluntad que se creía incuestionable de la divinidad. Se habla de conocimientos arcanos que los ángeles pudieron haber compartido, de tecnologías o magias que no estaban destinadas a la humanidad, de secretos que, de ser revelados, podrían desestabilizar la fe y el orden mundial. Imagina el pánico de un erudito vaticano al descubrir que el mayor peligro para la humanidad no proviene de los abismos infernales, sino de las alturas celestiales, de donde se supone que proviene la protección. Los documentos, se dice, contienen análisis teológicos que exploran la autonomía angélica, la posibilidad de que los ángeles, dotados de libre albedrío, pudieran tomar decisiones que, aunque no explícitamente malvadas, si estuvieran en desacuerdo con el plan divino tal como lo entiende la Iglesia. ¿Qué pasa si un ángel considera que un desastre natural es necesario para la purificación de la humanidad, incluso si el Vaticano reza por su detención? ¿Qué sucede si un ser de luz decide que la verdad, en su forma más cruda y no tamizada, es lo que la humanidad necesita, incluso si esa verdad derrumba los pilares de la fe establecida? El miedo no es al mal como lo concebimos, sino a la otredad incomprensible de la inteligencia angélica, a su poder desmedido y a la posibilidad de que sus caminos no sean siempre los nuestros, ni los de un Dios que se comunica a través de nosotros. La Iglesia ha intentado siempre guiar y proteger a la humanidad, ofreciendo un camino claro y una interpretación de la voluntad divina. Pero, ¿cómo guías o proteges a las personas de un poder que es esencialmente bueno, pero que opera bajo un código moral y una escala de valores que trascienden infinitamente los nuestros? Es una pregunta que ha atormentado a los teólogos durante siglos, una pregunta que, si te atreves a mirarla de frente, te dejará un escalofrío en la espalda. La verdadera batalla no siempre es contra la oscuridad. A veces, la mayor amenaza proviene de una luz que brilla demasiado fuerte, o de una perfección que no podemos entender. ¿Te atreves a seguir desvelando estos secretos? La concepción tradicional del bien y el mal, esa dualidad tan arraigada en nuestra mente, nos da una cierta seguridad. Sabemos qué esperar del diablo, al menos en teoría, pero cuando la línea se difumina, cuando el bien aparente se convierte en un agente de una agenda incomprensible, es cuando el verdadero pavor se apodera de nosotros. Y es aquí, en el delicado equilibrio entre la protección divina y la autonomía humana, donde reside la clave del profundo recelo del Vaticano hacia ciertas facetas del poder angélico. Hemos sido educados para creer que los ángeles son nuestros protectores, nuestros guías, seres que nos salvan de peligros visibles e invisibles. Pero, ¿qué ocurre si la salvación de un ángel no se alinea con nuestra propia visión de la vida, de la libertad, del progreso?
Imagina por un instante un escenario en el que un ser angélico decide intervenir de una manera que considera beneficiosa para la humanidad, pero que anula por completo el libre albedrío humano. Pensemos en un ángel que, viendo el sufrimiento en el mundo, decide imponer una paz forzada, eliminando toda posibilidad de conflicto, de error, de elección. ¿Sería eso un acto de bondad o la tiranía más absoluta disfrazada de luz? La doctrina católica, y en general la teología cristiana, pone un énfasis fundamental en el libre albedrío como un regalo divino, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad. Es a través de esta libertad que la humanidad puede amar a Dios genuinamente, y es a través de sus errores que aprende y evoluciona. Si un ángel, en su infinita perfección y su lógica ajena a lo humano, decidiera que la mejor manera de guiar a la humanidad es mediante una intervención directa y decisiva, sin considerar las consecuencias para nuestra libertad, ¿cómo podría la Iglesia oponerse a un ser de luz? Los evangelios apócrifos y ciertas interpretaciones esotéricas de las escrituras bíblicas, aunque no reconocidas por la Iglesia, insinúan que el temor no radica en la rebelión abierta, sino en la intervención angélica bien intencionada pero desastrosa para el desarrollo humano. Piénsalo, un ángel, que no experimenta las pasiones humanas, que opera en una dimensión de tiempo y espacio diferente, podría haber un camino óptimo para la humanidad que implicara sacrificios o cambios que desde nuestra perspectiva serían inaceptables. Para un ángel, 1000 años pueden ser como un día, para nosotros, una vida entera. Esta disparidad en la percepción y la escala de valores es lo que genera la tensión. Si un ángel decidiera que el camino más rápido hacia la salvación global es mediante una purificación que para nosotros sería una catástrofe, ¿quién tendría la autoridad moral o el poder para detenerlo? El diablo busca corrompernos para que nos perdamos. Un ángel, al operar fuera de la comprensión humana de la moral y la compasión terrenal, podría buscar salvarnos de una manera que nos destruya como seres libres y pensantes. Es en este contexto que los teólogos del Vaticano, a lo largo de los siglos, han sopesado la delicada cuestión del papel de los ángeles en el destino humano. No es un temor a la maldad, sino a la inconmensurable diferencia de propósito y perspectiva. Se han barajado escenarios hipotéticos, y si un ángel, imbuido de una justicia divina que no entendemos, interviniera en asuntos de naciones, de guerras, de pestes, con una lógica que para nosotros sería fría e inhumana, aunque para él fuera la más pura expresión de la voluntad de Dios, no hablamos de ángeles caídos al servicio de Satanás, sino de ángeles que permanecen en la gracia divina pero que operan con una lógica superior, ajena a nuestras limitaciones y comprensiones emocionales. Este es el verdadero dilema. La Iglesia, guardiana de la fe y la moral humana, se encuentra en una posición precaria ante una potencia celestial que, si bien es inherentemente buena, podría actuar de maneras que desafían nuestra comprensión de la bondad, nuestra libertad y el camino de nuestra propia salvación. Un diablo puede ser exorcizado, combatido con oraciones y fe, pero ¿cómo se combate o se razona con una intervención angélica cuya motivación es la perfección, aunque sea una perfección que anule nuestra propia humanidad? El velo de esta pregunta ha sido, para el Vaticano, mucho más denso y perturbador que cualquier sombra diabólica. ¿Estás listo para el último secreto? Hemos llegado al corazón de este misterio, mi curioso compañero. Si el Vaticano temía la perfección angélica, no era por la maldad inherente, sino por la incomprensibilidad de su propósito y el impacto devastador que una intervención directa, aunque bien intencionada desde su perspectiva, podría tener en la humanidad y en el plan divino tal como lo entendemos. El diablo busca la ruina del alma. Un ángel, incluso uno que opera fuera de nuestra comprensión, busca la verdad o el orden a su manera, y esa búsqueda podría ser mucho más destructiva para la frágil estructura de nuestra existencia y nuestro desarrollo espiritual que cualquier tentación demoníaca. La historia secreta del Vaticano, la que no se cuenta en los púlpitos ni en las catequesis, sugiere que la preocupación principal no era tanto la batalla contra el príncipe de las tinieblas, que es una lucha constante y conocida, sino la contención de eventos o conocimientos angélicos que pudieran desestabilizar el orden terrenal y espiritual. Imagínate a los más altos dignatarios no solo orando por protección contra el mal, sino también, en secreto, pidiendo que los cielos no se abrieran de una manera que la humanidad no pudiera comprender o soportar. No es que se dudara de la bondad de Dios, sino de la capacidad humana para asimilar la totalidad de la voluntad divina, si ésta se manifestara a través de seres,
con una inteligencia y un poder tan vastos y ajenos a nuestra experiencia. Se habla de esfuerzos dedicados a interpretar y controlar las revelaciones, no solo para evitar herejías humanas, sino también para discernir la naturaleza de cualquier mensaje o intervención que pudiera provenir de esferas angélicas. La Iglesia, a lo largo de los siglos, se ha erigido como el principal interlocutor entre lo divino y lo humano. Su papel es traducir, mediar, interpretar. Pero, ¿qué sucede cuando la traducción de un mensaje angélico es tan profunda y ajena que amenaza con romper la tela de la realidad humana? Esto no es sobre combatir ángeles, sino sobre la gestión del impacto de la divinidad directa sobre una humanidad que aún no está preparada para comprenderla en su totalidad. Es un acto de protección, pero una protección que a veces implica mantener secretos, velar verdades que podrían ser demasiado para nosotros. El temor no es al combate físico, ni a un ángel que se vuelve maligno como un demonio. El verdadero temor es a la magnitud del poder divino canalizado a través de seres cuya perfección y lógica escapan a nuestra comprensión. Es el miedo a la disrupción total, a la anulación del proceso humano de libre elección y aprendizaje. Si los ángeles, en su perfección, no pueden comprender nuestras imperfecciones y nuestros tiempos, ¿cómo podríamos estar seguros de que su intervención no sería más devastadora que beneficiosa? Es una reflexión escalofriante, y si la mayor amenaza para el hombre no viniera del infierno, sino de un cielo que, en su perfección inalcanzable, nos abruma y nos despoja de nuestra propia humanidad, de nuestra lucha, de nuestra capacidad de elegir nuestro propio camino, incluso si es un camino imperfecto, el Vaticano, con su milenaria sabiduría y sus archivos celosamente guardados, ha sopesado la balanza entre la protección y la soberanía humana. Y quizás, mi querido espectador, la respuesta a la pregunta de por qué el Vaticano temía más a los ángeles que al diablo, reside no en una batalla de opuestos, sino en la naturaleza misma de la perfección incomprensible. El diablo, al fin y al cabo, es un espejo oscuro de la humanidad, reflejando nuestros propios vicios, pero un ángel, en su luz cegadora, es un recordatorio de una existencia que está más allá de nuestro entendimiento, y de un poder que, en su pureza, podría deshacernos. Es un miedo al abismo no de la oscuridad, sino de una luz tan inmensa que nos disolvería. Y así, cerramos este viaje a los secretos más profundos. Te agradezco que me hayas acompañado en esta exploración de lo inefable. Si este viaje te ha parecido tan fascinante como a mí, te invito a darle un me gusta a este video y a compartir tus propias reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuras inmersiones en los misterios que aún nos aguardan. Hasta la próxima vez, sigue cuestionando, sigue explorando.